Y ahorita vamos a ver qué creencias de todo tipo, o sea, de verdad hay de carne, chile, mole y de todo tipo, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo cómo son estas creencias para poder ir cambiándolas, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Una creencia es un dato, un informe o un conocimiento que tú vas a tomar como cierto sin estar demostrado, ¿ok? Fíjense, una creencia es un pensamiento que tú te repites una y otra y otra y otra vez hasta que esta creencia llega a formar parte de tu experiencia, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que las leyes son algo que se ejecutan de manera automática. Esta creencia que llega a formar parte de tu experiencia se convierte en una ley para ti y se va a ejecutar. O sea, si yo creo que la sandía me hace mal de noche, la sandía te va a hacer mal de noche, ¿ok? Entonces, la mayor parte de estas creencias están basadas en suposiciones, en datos inciertos, en falsedades, es decir, son creencias de tipo ciego, ¿vale? Una creencia, tú la supones, ¿vale? Y no la comprendes completamente. La suposición errónea es una ignorancia y esta ignorancia se mantiene fija en tu mentalidad, ¿vale? Son ignorancias que nosotros tenemos. Todas las creencias, absolutamente todas las creencias producen temor en el individuo. ¿Por qué? Porque tú no sabes la verdad que la verdad que le corresponde o que va con esta creencia o esta suposición, ¿vale? Las creencias favorecen las supersticiones, ¿sí? Generan inseguridad, aumentan el temor, ¿vale? Entonces, en general, hay estas creencias van a generar muchísimas más creencias secundarias y entonces este sujeto, este individuo va a empezar a atarse y a estar sujeto con estas creencias, ¿ok? Aquí podemos ver que el temor y la creencia tienen una relación muy cercana, muy viciosa, donde se genera un círculo vicioso en el que el temor alimenta la creencia y la creencia fortalece al temor. ¿Estamos? La suposición errónea, que es esta ignorancia, ok, es el no saber de lo que yo estoy hablando. Porque además siempre va hacia algo que es desconocido para nosotros y siempre nos va a generar temor. El temor me va a llevar a una conclusión que es esta creencia. Entonces, una creencia significa creer que la mentira es verdad. Pero además una creencia es algo que tú decides que es cierto y que es cierto para ti, ¿vale? A lo mejor me vas a decir, no, bueno, a mí no me pasa nada si como sandía en la noche, pero para mí sí. Y es una creencia que yo tengo. Y en México, miren, de verdad, tenemos esa creencia tan arraigada que podemos comernos 20 tacos al pastor con 2 Coca-Colas y no sé cuántas cosas a las 2 de la mañana, pero no podemos comer sandía. O sea, díganme si no es una creencia de lo más loca, ¿no? Pero bueno, entonces, la humanidad, la humanidad ha vivido con base en estas creencias de muchos tipos y la gente piensa que estas creencias son verdad y por eso tenemos estos malos resultados. Tenemos este resultado porque creemos en la mala suerte, generan depresión, producen enfermedad. ¿Por qué? Porque esto se convierte en algo real para, bueno, no me gusta usar ni la palabra real ni verdadera, pero esto se convierte en algo cierto para ti. Tú crees que esto es cierto.
¿no? Y tenemos muchas creencias al respecto. La creencia de la mala suerte, la creencia, de, por ejemplo, de la depresión económica, de la enfermedad, de la vejez, de la limitación. ¿Ok? Entonces, a ver, la vida es científica. La vida es una ciencia y nosotros no podemos fundamentarla en creencias, sino en un conocimiento correcto, fundamentado en verdades, en bases correctas, que obviamente ya las tenemos con mis bases para razonar. Entonces tenemos que llevar la vida llevándola a través de este razonamiento en verdades. Fíjense que la palabra creer tiene como esta connotación de duda. Es decir, cuando yo digo, es que yo creo que sí, significa que a lo mejor yo no estoy tan seguro de esto. ¿Vale? Fíjense que las creencias nos han generado muchísimas cosas a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Y curiosamente, los países más atrasados son los que más creencias, más tradiciones, más de este tipo de rituales, digo, por decirlo de alguna manera, tienen, ¿ok? ¿Por qué? Porque el desarrollo no puede fundamentarse en creencias. El desarrollo se va dando conforme al entendimiento. Y este entendimiento es ganado a través de la razón. No puede estar fundamentado en creencias. Entonces, nosotros debemos tratar de eliminar todas las creencias que tengamos y razonar correctamente, porque este es el desarrollo de mi mentalidad. Y este desarrollo va de la mano con eliminar estos temores, estas creencias, estas supersticiones que vamos teniendo. Y esto lo vamos a ir sustituyendo solamente a través de razonar correctamente, ¿ok? Para poder llegar a un entendimiento verdadero. Las creencias siempre van a evitar el razonamiento. Las creencias, igual que el temor, confunden, paralizan y no te van a permitir razonar de manera correcta, ¿ok? Les voy a poner aquí el video, disfrútenlo, dura unos minutitos, pero aquí estoy. La vaca, una historia sobre cómo deshacernos del conformismo y la mediocridad. La historia cuenta que un viejo maestro deseaba enseñar a uno de sus discípulos la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad, y no logran superar los obstáculos que les impiden triunfar. No obstante, para el maestro la lección más importante que podía aprender el joven discípulo era observar lo que sucede cuando finalmente nos liberamos de aquellas ataduras y comenzamos a utilizar nuestro verdadero potencial. Para impartir su lección al joven, el maestro decidió que aquella tarde visitarían juntos algunos de los parajes más pobres de la provincia. Después de caminar un largo rato, encontraron el vecindario más triste y desolador de la comarca y se dispusieron a buscar la más humilde de todas las viviendas. Aquella casucha a medio de derrumbarse, que se encontraba en la parte más alejada del caserío, era sin lugar a duda la más pobre de todas. Sus paredes se sostenían en pie de milagro, aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento. El improvisado techo dejaba filtrar agua y la basura y los desperdicios se acumulaban a su alrededor, dando un aspecto decrépito y repulsivo. Sin embargo, lo más sorprendente de todo era que en aquella casucha de apenas 6 metros cuadrados vivían 8 personas, el padre, la madre, 4 hijos y 2 abuelos. Se las arreglaban para acomodarse de cualquier manera en aquel reducido espacio. Sus ropas viejas y remendadas y la suciedad y el mal olor que envolvían sus cuerpos era la mejor prueba de la profunda miseria que allí reinaba. Sus miradas tristes y sus cabezas bajas no dejaban duda de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino también que había encontrado albergue en su interior. Curiosamente, en medio de ese estado de penuria y pobreza total, la familia contaba con una sola posesión, extraordinaria bajo tales circunstancias, era una vaca. Una flacucha vaca cuya escasa leche le proveía a la familia con un poco de alimento para sobrevivir. La vaca era la única posesión material con la que contaban y lo único que les separaba de la miseria total. Y allí, en medio de la basura y el desorden, el maestro y su discípulo pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de no despertar a nadie, los viajeros se dispusieron a continuar su camino.
Salieron de la morada, pero antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo en voz baja a su discípulo: «Es hora de aprender la lección que nos trajo a estos parajes». Después de todo, lo único que había visto durante su corta estadía eran los resultados de una vida de conformismo y mediocridad, pero aún no estaba del todo claro para el joven discípulo cuál era la causa que había originado tal estado de abandono. Esta era la verdadera lección, el maestro lo sabía y había llegado el momento de enseñársela. Ante la incrédula mirada del joven, y sin que éste pudiera hacer algo para evitarlo, súbitamente el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa, y de un solo tajo degolló la pobre vaca que se encontraba atada a la puerta de la vivienda. «¿Qué has hecho, maestro?», dijo el joven susurrando angustiadamente para no despertar a la familia. «¿Qué lección es esta que deja a una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que era su única posesión?». Sin inmutarse ante la preocupación de su joven discípulo y sin hacer caso a sus interrogantes, el anciano dispuso a continuar su marcha. Así pues, dejando atrás aquella macabra escena, el maestro y discípulo partieron. El primero, aparentemente indiferente ante la suerte que le esperaba a la pobre familia por la pérdida del animal. Durante los días siguientes, el joven le asaltaba una y otra vez la idea nefasta de que sin la vaca, la familia seguramente moriría de hambre. ¿Qué otra suerte podían correr tras haber perdido su única fuente de sustento? La historia que un año más tarde los dos hombres decidieron pasar nuevamente por aquel paraje para ver qué había ocurrido con la familia. Buscaron en vano la humilde vivienda. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año atrás se encontraba la ruinosa casucha, ahora se levantaba una casa grande que aparentemente había sido construida recientemente. Se detuvieron por un momento para observarla a la distancia, asegurándose que se encontraban en el mismo sitio. Lo primero que pasó por la mente del joven fue el presentimiento de que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado duro para aquella familia. Muy probablemente se habían visto obligados a abandonar aquel lugar y una nueva familia con mayores posesiones se habían adueñado de este y habían construido una mejor vivienda. ¿A dónde habría ido a parar aquel hombre y su familia? ¿Qué habrá sucedido con ellos? Quizás fue la pena moral la que los doblegó. Todo esto pasaba por la mente del joven mientras se debatía entre el deseo de acercarse a la nueva vivienda para indagar por la suerte de los antiguos moradores o continuar su viaje y así evitar la confirmación de sus peores sospechas. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando del interior de la casa vio salir el mismo hombre que un año atrás les había dado posada? Sin embargo, su aspecto era totalmente distinto. Sus ojos brillaban, vestía ropas limpias, iba aseado y su amplia sonrisa mostraba que algo significativo había sucedido. El joven no daba crédito a lo que veía. ¿Cómo era posible? ¿Qué habría acontecido durante ese año? Rápidamente se dispuso a saludarle para averiguar qué había ocasionado tal cambio en la vida de esta familia. «Hace un año, durante nuestro breve paso por aquí», dijo el joven, «fuimos testigos de la inmensa pobreza en la que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este tiempo para que todo cambiara?». El hombre, que ignoraba que el joven y su maestro habían sido los causantes de la muerte de la vaca, les contó cómo casualmente, el mismo día de su partida, algún maleante envidioso de su escasa fortuna había degollado salvajemente al pobre animal. El hombre les confesó a los dos viajeros que su primera reacción ante la muerte de la vaca fue de desesperación y angustia. Por mucho tiempo, la leche que producía la vaca había sido su única fuente de sustento. Más aún, poseer este animal les había ganado el respeto de los vecinos menos afortunados, quien seguramente envidiaban tan preciado bien. Sin embargo, continuó el hombre, poco después de aquel trágico día nos dimos cuenta de que a menos que hiciéramos algo, muy probablemente nuestra propia supervivencia se vería amenazada. Necesitábamos comer y buscar otras fuentes de alimentos para nuestros hijos, así que limpiamos el patio de la parte de atrás de la casucha, conseguimos algunas semillas y sembramos hortalizas y legumbres para alimentarnos. Pasando algún tiempo nos dimos cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro sustento, así que comenzamos a venderle algunos vegetales que nos sobraban a nuestros vecinos y con esa ganancia compramos más semillas. Poco después vimos que el sobrante de la cosecha alcanzaba para venderlo en el mercado del pueblo. Así lo hicimos y por primera vez en nuestra vida tuvimos el dinero suficiente para comprar nuestros mejores vestidos y arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco este año nos ha traído una vida nueva. Es como si la trágica muerte de la vaca hubiese abierto las puertas de una nueva esperanza. El joven, quien escuchaba atónito la increíble historia, entendió finalmente la lección que su sabio maestro quería enseñarle. Era obvio que la muerte del animal fue el principio de una vida de nuevas y mayores oportunidades. El maestro, quien había permanecido en silencio escuchando el fascinante relato del hombre, llevó al joven a un lado y le preguntó en voz baja: ¿Tú crees que si esta familia aún tuviese su vaca, habría logrado esto? Seguramente no, respondió el joven. ¿Comprendes ahora?
La vaca, además de ser la única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Cuando ya no contaron más con la falsa seguridad que les daba sentirse poseedores de algo, así solo fuera de una flacucha vaca, tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más. En otras palabras, la vaca, que para sus servicios era una bendición, les daba la sensación de no estar en la pobreza total, cuando en realidad vivían en medio de la miseria. Exactamente, respondió el maestro. Así sucede cuando tienes poco, porque lo poco que tienes se convierte en una cadena que no permite buscar algo mejor. El conformismo se apodera de tu pensamiento y de tu vida. Sabes que no eres feliz con lo que posees, pero tampoco eres totalmente miserable. Estás frustrado con la vida que llevas, mas no lo suficiente como para cambiarla. ¿Ves lo trágico de esta situación? Cuando tienes un trabajo que odias, con el que no logras satisfacer tus necesidades económicas mínimas y no traer absolutamente ninguna satisfacción, es fácil tomar la decisión de dejarlo y buscar uno mejor. No obstante, cuando tienes un trabajo que no te gusta, pero que cubre tus necesidades mínimas y te ofrecen cierta comodidad, aunque no la calidad de vida que verdaderamente deseas para ti, es fácil caer presa de dar gracias, ya que por lo menos cuentas con algo. Después de todo, hay muchos que no tienen nada y quisieran contar con el trabajo que tú tienes. Esta idea es similar a aquella vaca, y al menos de que te deshagas de ella, no podrás experimentar un mundo distinto al que has vivido. Estás condenado a ser víctima de por vida de estas limitaciones que tú mismo te estás encargando de establecer. Es como si hubieses decidido vender tus ojos y conformarte con tu suerte. Todos tenemos vacas en nuestras vidas. Llevamos a cuestas creencias, excusas, justificaciones que nos mantienen atados a una vida de mediocridad. Poseemos vacas que no nos dejan buscar mejores oportunidades. Cargamos con pretextos y disculpas para explicar por qué no estamos viviendo la vida que queremos. Nos damos excusas que ni nosotros mismos creemos, que nos da un falso sentido de seguridad cuando frente a nosotros se encuentra un mundo de oportunidades por descubrir, oportunidades que solo podremos apreciar si matamos a nuestras vacas. ¡Qué gran lección!, pensó el joven discípulo e inmediatamente reflexionó acerca de sus propias vacas. Durante el resto del viaje recapacitó acerca de todas aquellas limitaciones que él mismo se había encargado de adquirir a lo largo de su vida. Prometió liberarse de todas las vacas que lo mantenían atado a una existencia de mediocridad y le impedían utilizar su verdadero potencial. Indudablemente, aquel día marcaba el comienzo de una vida libre de vacas. Yo sé que es una historia que muchos de ustedes a lo mejor ya han escuchado, pero las vacas de verdad simbolizan todo aquello que nos mantiene atados a la mediocridad. Las vacas son las excusas que nos ponemos. Fíjense, las vacas pueden ser pensamientos irracionales que nos tienen paralizados y que no nos dejan utilizar el potencial máximo de nuestras capacidades. Las vacas son todas estas justificaciones que yo me doy a mí misma, ¿ok? Para no hacer lo que tengo que hacer, aún sabiendo lo que tengo que hacer. Porque tengo el conocimiento, porque sé lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo y no lo hago. Y todo eso son vacas. Todas las justificaciones que tú te das a ti mismo para justificar lo que no tienes, ¿ok? O lo que no puedes responderte a ti mismo, ¿vale? Son vacas. Todas las justificaciones que te das para justificar el por qué estás donde estás, a pesar de que tú no quieres estar ahí, son vacas. Las justificaciones de este tipo de vacas, vamos, te paralizan y no te dejan actuar. Porque mientras tú puedas justificar algo, no te vas a ver en la necesidad de cambiarlo, ni de remediarlo, ni de corregirlo, ni de nada. Estás en tu zona de confort y estás en el sillón siendo la víctima perfecta. Porque lloras, porque, híjole, cómo sufro, porque qué injusta es la vida, pero son justificaciones, son vacas. ¿Sí? Muchas veces las vacas son ideas que nos hemos venido repitiendo en nuestra vida desde chiquitos y sin saber por qué.
Y quizás porque, voy a poner un ejemplo, a lo mejor cuando eras chiquito te dijeron que no eras bueno para las matemáticas. Y entonces desde chiquito dijiste, no, pues no soy bueno para las matemáticas y te casaste con esa idea y toda la vida te vas a repetir que no eres bueno para las matemáticas. Las vacas son estas ideas que tú escuchas de otras personas y que como te las repites mucho, con el tiempo se convierten en verdades para ti. Muchas de estas cosas que escuchas de otras personas son hasta dichos populares, ¿no? Y estas son como estas mentiras que están como vestiditas y que parecen y que se ven y hasta puedes pensar que son verdaderas. Las vacas son dichos populares que nosotros adaptamos a nuestra vida y que se vuelven como esta sabiduría popular. ¿Estamos? Vean, pero por más, ¿cómo les explico esto? Pero estos dichos populares no son más que ideas equivocadas que no nos dejan avanzar en la vida. Por ejemplo, un individuo que tiene más de 50 años, ¿no? Te dicen, no, hombre, mano, ni como para qué, perro viejo no aprende nuevo truco. O que te digan, el que nace pa' maceta del corredor no sale. O el que es perico donde quieres verde. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser para bien y para mal, ¿eh? O sea, el que es perico donde quieres verde puede ser para bien o para mal. Pero imagínate que te digan, híjole, es que todos los mexicanos nos ponemos el pie. Pues el que es perico donde quieres verde, ¿no? Entonces, imagínense cargar estas cosas. Todos estos dichos nos encasillan en estos lugares donde no queremos estar. Una de las vacas más peligrosas son estas vacas recurrentes, ¿no? Y estas son las vacas que peores resultados me dan en mi vida. Son las falsas creencias que tenemos. Y esto es simple, fíjense, son limitaciones falsas que traemos nosotros, creemos nosotros, que tú las crees verdaderas y al creerlas ciertas, pues no ves la necesidad de cambiar nada en tu vida y permaneces en el mismo lugar, no te mueves. Yo creo que desde que éramos chiquitos nos enseñaron, y digo, no voy a cuestionar mucho este tipo de cosas, pero sí quiero que tomen en cuenta algo. Cuando éramos chiquitos siempre nos decían, sé obediente, no repeles, no contestes, no cuestiones, obedece, ¿no? Y desde chiquito estábamos en esta parte de obedecer y pues porque me lo dijo mi mamá, porque me lo dijo mi papá, porque me lo dijo el maestro, que es la autoridad, ¿no? Dentro de mi salón de clases y donde yo estoy muchas horas en el día, o me lo dijo el sacerdote, me lo dijo alguien que tiene autoridad, que sabe lo que está diciendo. Y esta obediencia es que quédate calladito, no preguntes, ¿sí? Y yo creo que mucho de lo que tenemos que hacer con todas estas creencias y todos estos paradigmas que nos han enseñado y que venimos cargando desde chiquitos, yo creo que lo que tenemos que hacer mucho es aprender a ser rebeldes y no permitirnos estar bajo el yugo de estas creencias. Es no aceptar limitaciones sin cuestionar por qué está esto. A ver, ¿esto es cierto o no es cierto? Acuérdense que nosotros tenemos un modelo mental que nosotros hemos creado de nosotros mismos. Si tú crees que puedes salir adelante, que puedes triunfar, que puedes generar, seguramente lo vas a hacer.
Y si tú crees que no puedes hacerlo, pues ya de entrada estamos perdidos, pero es tu decisión. Nadie puede hacerlo por ti. ¿Me explicó? Y aquí la pregunta es, a ver, ¿por qué tenemos estas vacas en nuestra vida a pesar de que esta vaca me está privando de ser feliz? Esta vaca no me permite ser feliz, lograr cosas que yo quiero. ¿Sí? Mi vaca me da esta zona de confort, me da esta excusa, y además es una excusa perfecta, ¿no? A ver, ¿cómo quieres que yo haga cosas? Si ve nada más cómo está la vida y cómo está la situación y la pandemia, o sea, me da la excusa perfecta la vaca. Y esta excusa es un lugar en donde yo puedo estar como muy tranquilo, sin mucho esfuerzo, y entonces yo puedo poner mi responsabilidad de esta situación, mi causalidad afuera de mí, en una situación que está afuera. Y entonces yo puedo decir, pues es que esto no es mi culpa. Pero vean cómo esta vaca me puede hacer que yo diga, pues es que esto no es mío. O sea, no es mi culpa, no fui yo. Y son vacas que estás cargando. Una de las buenas noticias que les tengo, la verdad, es que las vacas en realidad no existen. Las vacas solamente están en tu pensamiento. Las vacas son ideas que tú estás teniendo en tu mentalidad, que estás manteniendo en tu mentalidad, ¿ok? Pero que no son ciertas. Si tú crees que la vaca es tu esposo, que la vaca es tu papá, o que es alguna otra persona o alguna otra situación, estás muy equivocado. La vaca es esta idea o este concepto que tú puedes tener con respecto a esta situación, a esta persona, ¿no? Y la pregunta de verdad es, ¿qué clase de vacas tienes en tu vida? ¿Cuáles son tus vacas? Yo creo que esta semana tienen que echarse un clavado, hacer de verdad una introspección fuerte y empezar a hacer una lista e identificar a las vacas que ustedes tienen. ¿Ok? Y creo que sería un muy buen ejemplo un buen trabajo, perdón, porque este es un método de autoconocimiento y lo que nosotros tenemos que hacer es justamente eliminar estas cuestiones de nuestra vida para comprender el problema, ¿ok? Y de ahí, yo tengo que ver de esto que estoy percibiendo, ¿qué es lo que tengo que pensar al respecto? ¿Qué es lo que tengo que aceptar? ¿Para qué? Para poder activar mi proceso ternario deductivo, en donde yo quiero deseo manifestar lo bueno y lo correcto. Si yo estoy percibiendo pobreza y estoy aprendiendo pobreza, yo no voy a querer pobreza. Yo voy a desear riqueza, aunque haya llegado a la conclusión de que lo que estoy viendo es pobreza y de que está ahí, existe. No es real, pero existe. Entonces yo deseo riqueza, yo pienso riqueza y yo manifiesto riqueza, abundancia. Y este diagrama ya lo hemos visto, solamente son las bases para razonar, de verdad, es un recordatorio. Cuando yo quiero corregir una creencia, cuando yo quiero corregir mi enfermedad, cuando yo quiero corregir algún problema de carácter, problemas de pareja, problemas en los negocios, problemas que no quiero vivir en mi vida, tengo que hacer este proceso, ¿vale? Y si no, ahí voy de regreso y tengo que ver, de verdad, háganlo, hagan el ejercicio. Sí, muchas veces no sabemos qué es lo que nos está atorando y muchas veces es un miedo latente. ¿Qué es esto de latente? ¿Han visto en las televisiones
que cuando ustedes la apagan se queda un foquito rojo prendido? Ese foquito rojo está jalando electricidad. Aunque tú tengas la tele apagada, ese foquito está jalando electricidad. Y ese foquito está latente a la señal de encendido del control remoto. ¿Me explicó? Entonces, muchas veces tenemos este miedo latente que con cualquier cosita de repente, pum, se prende. Y no lo vi, según tú no lo viste venir. Pero ahí está. ¿Ok? Entonces, tengo que usar estas bases para razonar y para corregir. Razonar con base en lo correcto es comparar lo que el dato, el conocimiento que me está llegando, contrastarlo con el bien, con la verdad, con el amor. Si es bueno, es verdadero. Si no es bueno, no es verdadero. ¿Vale? ¿Y qué es lo bueno? Todo lo que me dé salud, bienestar, alegría, abundancia, tranquilidad, paz, todo lo que no entre en concepto de bien, no es real. Y entonces yo voy a saber si lo acepto o no lo acepto. ¿Ok? Si no es bueno y no está pegado a mi esencia, esta parte buena, la parte correcta, la parte feliz, abundante, saludable, no es real. Entonces yo ya sé que este conocimiento que estoy percibiendo es para que me lo quede, lo aprendo y me quedo con él o lo rechazo. ¿Por qué? Porque no es verdad. Y se acabó. ¿Ok?